Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar vamos a saludar a Durga, la ministra consejera de la Embajada de Venezuela, que gracias por haber venido, a su compañera también, la embajada. Y hoy tenemos aquí este acto que es muy necesario por lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que es muy grave, hay una situación muy grave. Y aquí se va a hablar un poco de la vida cotidiana también, a pesar de la injerencia y de tener todos los barcos de guerra ahí, el buque nuclear y todas estas cosas, un poco la vida cotidiana de los venezolanos, ¿no? Que yo he hablado con algunos y bueno, están preocupados, pero la vida cotidiana sigue para adelante, ellos siguen con sus cosas, su trabajo, sus vidas. Y no ha influido, pero bueno, no tanto como quiere Estados Unidos, de socavar la moral de ese pueblo que está demostrando que es un gigante y que a pesar de todas las sanciones, todos los bloqueos que está teniendo, siguen para adelante como ninguno. Aquí va a ser un poco combinado, ¿no? Van a poner también vídeos, entonces se va a combinar un poco las intervenciones con vídeos. En primer lugar va a hablar Marcos Royman, que es conocido de todos nosotros, que es escritor, profesor, sociólogo, en fin, muchas cosas. Luego hablará Raúl García de Voces en Lucha. A Voces en Lucha también son muy conocidos ambos dos, está allí Vanessa. Ellos han estado mucho tiempo en Venezuela y nos pueden hablar muy bien de lo que está pasando allí, porque son unos grandes expertos. Y por último hablará Dinóscar Jiménez, que es educadora popular venezolana, miembro de la directiva del Consejo Municipal de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes en Sanare, Estado Lara, colaboradora de la Corenats, Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Pues nada, en primer lugar que empiece Marcos. Bienvenido, además, hace tiempo que no te veía. Bueno, cuando ahí vengo. Bueno, antes que nada agradecer en primer lugar a Izquierda Unida de Madrid la invitación y al mismo tiempo la oportunidad que implica hoy organizar un acto de estas características, es decir, sobre todo en términos que no es solamente un elemento de coyuntura, sino es un problema que habitualmente no se trata, ¿no? Cuando hablamos del ámbito político de actualidad. Venezuela hoy no significa solamente el presente, entendido en términos de derecho político, sino también en el hecho de las formas de actuar, pensar, articular, ¿no? Lo que podríamos llamar la vida diaria, que implica desde ir al trabajo, desde ir a la casa, la familia, los hijos, los amigos, el entretenimiento, el ocio, pero no solamente tampoco en el ámbito de las grandes capitales o ciudades. Las revoluciones no pasan por Caracas, no pasan por Ciudad de México, no pasan por Santiago de Chile y si ustedes me apuran tampoco pasan por Madrid o Barcelona, independientemente que tengan un papel importante. Las formas de organización y estructuras que definen los procesos políticos son aquellos que se configuran fundamentalmente en aquellas regiones en las cuales habitualmente se invisibilizan. Es decir, hablamos del mundo rural, hablamos fundamentalmente de los pequeños pueblos, de las pequeñas ciudades, donde ahí sí la forma de vida y de articulación adquiere dimensiones distintas. Por eso simplemente quería hacer mención a la importancia de un acto en el que se trate de la vida cotidiana. A mí me han pedido específicamente que hable un poco de la situación internacional y del contexto en el cual hoy se ubica Venezuela, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela. Lo que yo quiero es escucharla a ella, porque a mí ya me conocéis y me escucháis mucho y por lo tanto tampoco tiene mucho interés. Pero sí quería poner en contexto algo que habitualmente a lo mejor pasa desapercibido cuando estamos hablando de un gobierno como de Donald Trump, ¿no? Pareciera ser que todo es nuevo, 3 veces nuevo, novísimo y novedosísimo. Es decir, un punto de partida distinto que ha roto la tradición del imperialismo norteamericano, hablando de una nueva doctrina Monroe
o pensando y articulando nuevos mecanismos que rompen con lo que era la dinámica tradicional, ¿no?, del bipartidismo republicano-demócrata. Pienso que eso es una falsa manera de interpretarlo, sobre todo porque la política exterior norteamericana, ¿no?, tiene que ver más que con la doctrina Monroe, con el destino manifiesto. No me voy a ir a 1776 y antes, pero sí quisiera reflejar, ¿no?, ese ámbito de generar el pueblo elegido, es decir, los elementos también que están dentro de una concepción protestante, ¿no?, de la forma de entender también, ¿no?, la religión, Dios y la soberanía, entender el término del papel de Estados Unidos. Yendo al presente, pero a un presente del final del siglo XX. El contexto que podríamos hablar en el ámbito regional, diríamos que se produce un cambio, ¿no?, al final, si ustedes quieren, del gobierno de James Carter. A poner en términos, voy a ir rápido, voy a utilizar 10 minutos, voy a poner el contexto que seguramente todo lo que voy a decir ustedes ya lo saben, o sea que por lo tanto es simplemente un recordatorio, ¿no?, de abrir memoria. La política de Carter implicaba una política de derechos humanos en términos del reconocimiento de algunos tipos de factores que determinaban la crítica a las dictaduras militares, cívico-militares, que habían y existían en América Latina, desde Paraguay con Stroessner, Chile con Pinochet, la junta militar, digamos, continua con los presidentes en Brasil, también Uruguay, también Argentina. Por lo tanto, y también Bolivia, desde luego. Tenemos ahí la Operación Cóndor, para no ir más lejos. Pero a lo que voy, aparece una nueva derecha que rompe con la lógica también bipartidaria porque era de dos partidos, ¿no?, en ese ámbito, del Partido Republicano y el Partido Demócrata, cuyo visión era contraponerse a esa política de derechos humanos. Entonces aparece por primera vez en la historia de Estados Unidos el concepto que van a estar articulado por la Fundación Heritage y otras más, con Jake Kilpatrick, que es la diferenciación entre gobiernos totalitarios y gobiernos autoritarios, para poder redefinir la política exterior de Estados Unidos y romper ese momento supuestamente lúcido, entre comillas, de crítica de dictaduras. Que bueno, que eso hay que decirlo con respecto a América Latina. Recordemos que Carter fue el que desarrolló toda la política en Afganistán y apoyó a los talibán, pero no nos vayamos por ese lado. Bien, en el año 81-82, con Ronald Reagan ya en la presidencia, hay un cambio, ahí sí se produce un cambio. El cambio fundamentalmente para América Latina tenía el criterio de pasar de la distensión a la disuasión, es decir, aquellos elementos que definían una nueva política de enfrentamiento, señalando que el Mar Caribe era un mar de comunistas, ¿no?, que hay que recuperar, por tanto, la hegemonía mundial, que había que ya finalizar la lógica de lo que era en su momento el síndrome de Vietnam, que había que salir, y que en el fondo también identifica con ahora hagamos grande a Estados Unidos, era el criterio de recuperemos el factotum del mundo libre que es Estados Unidos respecto a los aliados internacionales de la década de finales de los 70. Por tanto, había que redefinir el espacio, y esa redefinición de espacio significaba también redefinir los enemigos que en América Latina se encontraban en ese ámbito. Bien, lo primero que había que hacer, entre otras cosas, era demostrar la fuerza en términos de despliegue rápido hacia una nueva concepción del unilateralismo. Y eso significó la invasión a Granada en 1983. No me voy a detener ahí. Es por primera vez aparecen las fuerzas de despliegue rápido, que son fuerzas específicas articuladas en el corto plazo con la finalidad de poder, en términos de, voy a poner los aviones de aquí, que no son pero son los F-16, F-18 de la época, ¿no?, invaden y llegan a Granada, donde se cargan además la revolución de Bishop, ¿no?, que ya previamente había estado rota por distintos mecanismos y que en definitiva no significaba poner en cuestión que ahí estamos revuelta los Estados Unidos. Ronald Reagan señala por el año 81, básicamente en su proyecto, que dice que él no va a consultar con los aliados salvo cuando recupere la hegemonía política del mundo libre.
una vez que recupera la hegemonía del mundo libre, él va a consultar a los aliados. Pero primero tiene que recuperar la identidad perdida de Estados Unidos a través del síndrome de Vietnam. Porque el síndrome de Vietnam había afectado a la clase media norteamericana, no, los soldados eran soldados de clase media, no solamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero dije 10 minutos y llevo 5. Y todavía no entramos en el tema. Vamos haciendo. Bien, en ese contexto va a aparecer un documento, que es el documento de Santa Fe, que es el documento que va a cambiar la política exterior de Estados Unidos y que hasta el día de hoy, independientemente de que gobiernen demócratas o republicanos, va a transformar la hegemonía y la manera de hacer política de los Estados Unidos. Voy rápido porque ahí aparece un nuevo concepto, el concepto de guerras de baja intensidad. Tenemos la revolución sandinista, la revolución del 79, ¿no? ¿Vale? Tenemos la revolución sandinista, tenemos todo Centroamérica, la mal llamada crisis centroamericana, y tenemos también, ¿no?, la dinámica de los tratados Torrijos-Carter, que cambiaba también la dinámica para el año 2000, entregando la zona del canal, y que significaba también la retirada de la Escuela de las Américas, es decir, de Norfolk, de lo que era la zona del canal, ¿no? Torrijos señalaba en su momento que Panamá era el único país que tenía límite con no solamente norte, sur, este y oeste, sino con el centro de su país, que era la zona del canal. Por lo tanto, esa recuperación implicaba la política neoconservadora distinta. ¿Qué trae consigo esto? Porque esto sí va al presente. Las guerras de baja intensidad implicaban una transformación en la política de los Estados Unidos y América Latina en 3 elementos. Uno, revertir procesos. Es decir, a las invasiones de República Dominicana, a la invasión reciente de Granada, si estábamos hablando ya del continente, eso había que frenarlo. ¿Cómo? Apoyando la reversión de procesos, es decir, buscando partidos y organizaciones que hicieran la posibilidad de la desestabilización interna, que en el caso de Centroamérica, aparte de aparecer el Irán contra, aparecen, ¿no?, los ejércitos contras, que se articulan fundamentalmente en términos de los defensores de la libertad, etcétera, etcétera, todo el apoyo a la contra nicaragüense. Eso coincide también con bombardeos a Corinto, etcétera, o sea, la financiación e incluso también la articulación de Costa Rica y Oscar Arias en lo que va a ser la ruptura, no, básicamente del proyecto de Esquipulas, lo que va a ser Contadora para pasar al proyecto de paz estadounidense. Bien, revertir procesos. O sea, ya no se trataba solamente de el segundo punto que está en el documento de Santa Fe 1 y 2, ya hay 5 documentos, pero lo importante es el 1 y el 2, que es la lucha contra insurgentes. La lucha contra insurgentes se mantiene, es decir, la política que hablábamos de guerra sucia, que en el caso de Venezuela está en los años 60 y principios de los 70, ¿no?, donde un señor que se llama Carlos Andrés Pérez, entre otras cosas, ¿no?, contra la guerrilla de Douglas Bravo, es decir, todo lo que era, ¿no?, la lógica, pero no me voy a meter en Venezuela en estos momentos, ¿no?, era la lucha contra insurgentes. Pero por primera vez aparece un hecho diferenciador, que aparece por parte de un general que curiosamente había estado en la guerra de Vietnam y después era asesor, ¿no?, militar, y por tanto ya sabemos lo que sigue en Colombia. Y por primera vez se unen 2 cosas, que es bien interesante. 1, el narcotráfico, y 2, las luchas de liberación nacional. Y aparece un concepto, la lucha contra las narcoguerrillas y la lucha contra el narcotráfico. Ese es el tercer punto que define las guerras de baja intensidad. Las guerras y las luchas contra el narcotráfico. Colombia como eje, ELN, FARC, etcétera, etcétera. También en Bolivia se empezará a hablar de las narcoguerrillas, el ELN. También se va a ir vinculando, bueno, Colombia fundamentalmente en ese ámbito, ¿no? Voy a ir rápido en esto, ya para ir terminando. Narcotráfico, ¿qué significó? Fíjense, voy a poner una anécdota. Seguramente algunos no conocerán la anécdota de los llamados tamales de Noriega. Manuel Antonio Noriega era presidente de Panamá, ¿no?, en un momento también de las fuerzas panameñas estaban redefiniendo el proceso político, ¿no?, y curiosamente unas elecciones que habían sido en mayo, junio del 89 había ganado
pero aparece por primera vez también, primera vez no, el concepto de fraude electoral. Ustedes saben que cuando gana la izquierda en América Latina, el fraude electoral es, digamos, el comodín del público, ¿no? Es decir, fraude electoral. Bien, el criterio fue entonces, uno, que se dijo que había fraude electoral; dos, una corrupción galopante. A Noriega se le podía acusar de haber sido agente de la CIA, que lo era, pero había sido un hombre del gobierno de Torrijos y había estado articulado a los procesos de liberación nacional en el ámbito de lo que era la lucha antiimperialista en un momento. Podemos acusarlo de mujeriego, de lo que usted, menos de lo que se le acusó de narcotraficante. Bien, eso significó la invasión de Panamá, ¿no? El título de la operación, hasta el nombre, es Causa Justa. Había que proteger los intereses norteamericanos, había que liberar al país del fraude electoral, pero había que quitar al narcoterrorista. Aparece narcotráfico, narcoguerrillas y narcoterrorismo. Documento de Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Bien, ¿qué pasó? Pues para después veamos ahora que voy a las narcolanchas. Por eso voy rapidito, pero los tamales no puedo dejar de mencionarlo. Además, el agente que entró, bueno, eso es otra historia. Bien, criterio bien simple. Entran a la residencia del presidente, entran las fuerzas de ocupación y llegan a la nevera. Abren la nevera y se encuentran con pequeños paquetitos, ¿no?, guardados en hoja de plátano, que dicen: aquí está la cocaína que nosotros decíamos del narcotraficante. Sacan los paquetes, los ponen, los fotografían, pero al cabo de un día se sabe que eso eran tamales, es decir, eran, no, única y exclusivamente, no, el maíz hervido, no, y relleno con carne y tal. Y eso pasó a la anécdota de los tamales de Noriega. Nunca encontraron nada de cocaína, no encontraron ni marihuana, ni pudieron demostrar el vínculo de Noriega con el narcotráfico. Él, ustedes saben, se asila en el Vaticano, bueno, es la historia. Bien, lo importante, hoy ese argumento vuelve a estar porque nunca ha estado separado. El concepto de los tamales de Noriega se reutilizan o se rearticulan en 2025 con las narcolanchas en el ámbito, ¿no?, del Caribe, ¿no? Ahora Golfo de América, o no sé cómo lo va a llamar Donald Trump. Bien, para decir que esta lucha contra el narcotráfico invitó a hacer invasiones de otro tipo, con procesos de desestabilización en otros ámbitos, y que hoy se recupera bajo el criterio, uno, de acusar al presidente Nicolás Maduro de ser miembro de una organización de los soles o del tren de Aruba, de Arabia, de no sé qué. Sí, no, ya lo sé, estoy ahí. No, el criterio es que no existe, como los tamales de Noriega, pero pueden justificar una invasión. Porque en el fondo controlan y definen el lenguaje que articula la posición exterior. Ese es el significado de darle el premio Nobel a Corina Machado, porque entre otras cosas Donald Trump lo sabía hace un mes, porque Corina Machado está alojada en la casa, ¿no?, del embajador de Estados Unidos en Venezuela. Y además están los datos, ¿no? El problema está en que ellos controlan y dominan ese criterio, y además por eso lo que hace Corina Machado, lo primero es decir que el gran beneficiado y al que hay que agradecerle es Donald Trump, porque Donald Trump sabe que le quedan 3 años para obtener el premio Nobel. Es decir, no es una preocupación. Sin embargo, la gente se come el relato, ¿no?, de que Donald Trump quería el premio Nobel. No. El problema está en que con eso organiza la desestabilización interna, apoyado en la lucha del narcotráfico, y tiene la posibilidad de controlar y hegemonizar todo el proceso de desestabilización. Pasamos de 25 millones, no, por la cabeza del presidente, a 50 millones por la cabeza del presidente. Y después a hacer actividades de desestabilización. El proceso de desestabilización también, con la guerra de baja intensidad, cambió, porque son aprobadas directamente por la Cámara de Diputados, bueno, por el Senado y la Cámara de Representantes norteamericana, cosa que antes eran acciones encubiertas del grupo de los 77, que estaban en el Pentágono. A partir de la crisis centroamericana, son aprobados con un presupuesto, ¿no?, de los impuestos de los Estados Unidos, para que en definitiva, digamos, se pueda utilizar en el ámbito del proceso de desestabilización.
Por tanto, para ir terminando, los tamales de Noriega se regurgitan, ¿no?, en términos de las narcolanchas para el control hegemónico, cuando además detrás están las materias primas, las tierras raras, y lo que permite, entre otras cosas, controlar el discurso exterior. Es decir, eso Venezuela, la República Bolivariana, lo ha perdido. Es decir, el control del relato que hoy se dice se ha perdido. Es decir, lo controlan y lo dominan. Claro, por eso es tan importante, y así concluyo, hablar de la Venezuela de hoy, para que se hable de cómo se vive en Venezuela en el ámbito de romper el discurso de la narcoguerrilla, del narcotráfico, ¿no?, del grupo, de todos los... Recuerden ustedes, para concluir, que a Maduro se le dice que es miembro de todos los cárteles que hay en el mundo habido y por haber, desde la Z, pasando por México, todos los que hay. Prueba ninguna. También recuerden que esto está Gustavo Petro, es decir, los mismos elementos. Y por lo tanto lo que estamos es ante una situación de guerras de baja intensidad, que ya no son tan bajas de baja intensidad, sino que tienen como objetivo recomponer en una situación de guerra global. Lo que pasa es que la guerra global no se ha declarado, no se declaran las guerras. La guerra que hoy estamos viviendo a nivel mundial no se declaran. No hace falta declarar guerra, como sí aparecía, si ustedes quieren, a través de Vietnam o las invasiones coloniales. La guerra no se declara, la guerra se hace. Y por tanto, a nivel internacional, evidentemente, y concluyo, significa ni más ni menos que hoy lo que está haciendo Estados Unidos no es ni más ni menos que recuperar una política exterior que nunca ha dejado de hacerla. Ni Obama, ni Carter, ni Bush, ni Trump. Es decir, hay una dinámica, hay una lógica, porque estamos hablando de una nación imperialista, ¿no?, cuyo objetivo es el control y dominio global de lo que es América Latina. Cualquier, diríamos, gobierno mínimamente progresista, sabe que a mí el progresismo no me gusta nada, ¿no?, pero mínimamente progresista será acusado hoy de narcotraficante, porque eso implica dentro de la vida cotidiana el hecho del dolor social, por una parte, que lo pueden construir el miedo y el terror. Miedo, dolor social y también emociones y sensaciones, ¿no?, en términos de la construcción social, les permiten a ellos dominar básicamente, ¿no?, a la gente que, entre otras cosas, termina votando a la derecha, sobre todo la juventud, ¿no? Lo dejo aquí porque dije 10 minutos y llevo cuarto de hora. Sí, así que nada. Claro. Gracias. Ahora vídeo. No lo sé. Sí. ¿Vídeo? No. Ahora se ve un vídeo. Pues entonces ahora va a hablar Raúl de Voces en Lucha. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcos, por ese contexto. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy. Gracias a las compañeras de la embajada por el esfuerzo de venir a esta charla. Gracias a Vanessa y a Carlos, Vanessa Lillo, y a Marcos, cuando supimos que la compañera iba a estar por aquí, les propusimos la posibilidad de hacer esta actividad. En un principio se planteó Getafe, a Vanessa se le ocurrió que este podía ser un buen lugar y por eso estamos aquí hoy. De hecho, estaba programada en un principio para mañana. Lo que pasa es que nos llegó un mensaje de que mañana hay una actividad de Joan Garcés en Chamberí, presentando una nueva edición de su libro ya clásico, Soberanos Intervenidos, donde además va a hablar también de Venezuela. Entonces nos parecía que solapar las actividades, pues no, propusimos adelantarlo al día de hoy y por eso estamos aquí hoy, martes. Gracias, después de un puente, gracias por el esfuerzo de estar aquí. Bueno, para mí es un lujo estar en esta mesa con estos compañeros, con Marcos, con Dinóscar. Marcos para nosotros, para Voces en Lucha, es un maestro primero y luego un amigo que desde el minuto uno nos viene apoyando en esta aventura que emprendimos ya hace 10 años y en esos caminares también latinoamericanos. Y la compañera Dinóscar, hablando de caminares, es una compañera de andanzas y caminos, yo diría. Gracias. La conocí, bueno, ella está aquí primero porque vino a un encuentro internacional en Barcelona. Cuando supo que se iba a dar ese encuentro, se comunicó con Vanessa y conmigo y nos propuso pasar unos días por aquí, alargar su estancia. Ella se está marchando pasado mañana y por eso organizamos un acto en Albacete y otro aquí. Cuando supimos
que ella se quedaba aquí, empezamos a tramar esa posibilidad, ¿no? Además, ella viene a hablar sobre su movimiento en concreto, la Corenats, pero nos parecía muy oportuno, dado el contexto que se está viviendo hoy, pues poner sobre la mesa el debate político, ¿no? Bueno, hace unos días, el viernes pasado, justo cuando se dieron los movimientos de tropas en Trinidad y Tobago, un compañero desde Venezuela nos envió un mensaje. Bueno, decir, antes de nada, ¿desde dónde hablamos? ¿Desde dónde hablamos nosotros? Hablamos desde haber hecho vínculo con un movimiento como la Corena desde hace años, a Dinoscar la conocimos allá por 2016, fue el primer movimiento con el que nosotros enlazamos en Venezuela, y bueno, desde entonces mantuvimos un vínculo, al principio de manera informal, luego de manera más orgánica, con la creación en 2021 de la Escuela de Comunicación Popular Siembra Venezuela. Eso nos ha hecho que en los últimos años vivamos parte de nuestro tiempo en Venezuela. Pasamos parte del año por allí, desde ahí es desde donde hablamos, desde un espacio de comunicación que viene investigando la revolución bolivariana, desde nuestra simpatía por la revolución bolivariana, hay que decirlo, pero también desde haber pateado Venezuela, desde haber recorrido los caminos y haber convivido con gente muy bonita, de sectores populares, con niños, adolescentes, con adultos, con compañeras como Dinoscar, que no lo han tenido fácil estos últimos años y que de alguna forma nos iluminan cada vez que vamos para allá, porque uno regresa cargado de pilas y de esperanza, ¿no? Entonces decía que un compañero nos enviaba en estos días un mensaje y nos decía, justo el viernes pasado, cuando se dieron los movimientos de tropas en Trinidad y Tobago, nos decía: hay muchas informaciones sobre la posibilidad de un ataque en las próximas horas. Ojalá que solo sea parte de la campaña de terror psicológica, pero de concretarse seguramente las comunicaciones serán bloqueadas. Bueno, yo creo que sobra decir la gravedad del momento que estamos viviendo. 10 buques de guerra, aeronaves de combate, aviones espía, drones y alrededor de 10.000 tropas en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Yo creo que alguien debería recordarle a Obama que esto sí es una amenaza inusual y extraordinaria. Pero como nos gusta llamar a las cosas por su nombre y utilizar categorías que a veces están incluso desfasadas, ¿no? Yo diría que esto es colonialismo e imperialismo, por llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Da la sensación que en cualquier minuto vamos a recibir la noticia de que Estados Unidos ha emprendido una acción militar de tipo convencional en Venezuela. También pudiera pasar, hay muchas posibilidades de que eso no ocurra. Bien, en ese debate estamos, o imaginando posibilidades, pero temiendo que se pueda pasar, ¿no? En cualquier caso, lo que está pasando hoy día lo consideramos como una escalada de esas otras formas de guerra de las que Venezuela sabe mucho, ¿no? Esas otras formas de guerra no convencional. Lo que está pasando hoy día con ese despliegue militar en el Caribe, creemos que es una escalada en la guerra psicológica contra ese pueblo. Es una escalada de la guerra económica, porque no creo que sea casual que en estos momentos está aumentando también el precio del dólar. No es casual tampoco la cuestión de las narcolanchas que comentaba Marcos, ¿no? No hemos logrado saber por los medios exactamente las cifras, de repente las compañeras de la embajada las tienen, de las personas asesinadas, de pescadores, pescadoras colombianos y venezolanos que están siendo acribillados, que uno no puede entender, ¿no? Con esa desproporción, por qué no los agarran y los muestran a la opinión pública con esa supuesta droga, cuando no, lo que hacen es directamente mandarles un misil y bueno, son vidas de personas, y eso evidentemente afecta también a la actividad pesquera en el Caribe, ¿no? Venezuela se convirtió ya hace décadas en un laboratorio de experimento de la guerra, donde se combinan diferentes formas de guerra cognitiva, guerra económica, guerra política, diplomática. No podemos pensar que esto no deja secuelas en la población, es una guerra contra el pueblo, por supuesto. Anahí Arizmendi, que es una compañera que investiga sobre las cuestiones de infancia en Venezuela,
hablaba de cómo, o en su libro Infancia bajo asedio, habla de cómo esas formas de guerra han afectado, por ejemplo, al desarrollo de niños y adolescentes. Pero quizás el fracaso de no haber conseguido el objetivo que ellos se proponen con esa guerra contra el pueblo, que es cambiar de régimen, acabar con un proceso, quizás sea el motivo de lo que estamos viviendo hoy día. Lo que es cierto es que son incontables los mecanismos de desestabilización. Aquí hemos apuntado algunos: sanciones económicas y financieras extraterritoriales, estrangulamiento de entrada de divisas, desabastecimiento, ataque a la moneda, hiperinflación inducida, ataque a la producción petrolera, robo de empresas y activos internacionales, incluidas las reservas del oro de Inglaterra, presidentes paralelos autoproclamados y reconocidos internacionalmente, conciertos en la frontera y supuesta ayuda humanitaria, operaciones militares encubiertas, guerra urbana y paramilitar, las conocidas guarimbas, intentos de magnicidio, migración inducida, ciberguerra, campañas de intoxicación e inoculación de odio a través de medios y redes sociales. Bueno, lo sorprendente, yo creo que, y la pregunta que queremos dejar hoy sobre la mesa es: ¿por qué Venezuela, 25 años después, sigue en pie? Los motivos de la obsesión del imperialismo con Venezuela son de sobra conocidos. Las primeras reservas de petróleo y de oro del mundo, minerales como coltán, tierras raras, que están además hoy en el centro de la disputa geopolítica. Pero creemos que existen otros motivos que tienen que ver precisamente con la respuesta a esa pregunta de cómo es posible que 25 años después el gobierno y el proceso bolivariano sigan en pie. Nosotros recorrimos desde Voces en Lucha en 2015-2016 América Latina en un momento en el que era la época de los gobiernos, los llamados gobiernos progresistas. Después de investigar diferentes procesos, llegamos a Venezuela y nos encontramos con algo diferente. La efervescencia que tenía Venezuela no la habíamos visto en ningún otro lugar. En aquel momento, el análisis que hicimos es que era el único gobierno que había logrado estimular y no debilitar al movimiento popular. Venezuela fue mucho más allá de recuperar la soberanía nacional, de recuperar la renta petrolera y de atender a las necesidades históricas de las grandes mayorías. Creemos que fue más allá de eso, se atrevió a plantear sobre la mesa una contradicción necesaria para hacer revolución, y es que se atrevió a construir un proyecto político, se atrevió a plantear un proyecto histórico, a construir un proyecto político de transición al socialismo. Con la llegada del gobierno de Hugo Chávez al poder, las grandes masas olvidadas, por primera vez en la historia, empezaron a existir. Literalmente a existir, porque no tenían ni documento de identidad. Pero además empezaron a sentirse parte de un proceso. Se produjo un desborde de experiencias populares impresionante. Igual que decíamos que Venezuela es un laboratorio de la guerra, también es un laboratorio de diferentes experimentos del poder popular. Recordemos que con el proceso constituyente se plantea pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Lo que Chávez y quienes la acompañaban en ese momento empezaron a pensar, a plantearse esa contradicción, ¿no? Es cómo organizar a la soberanía popular, cómo organizar ese desborde popular, cómo desde el gobierno se podía transferir al pueblo, poder al pueblo, cómo combatir las estructuras dentro del Estado, combatir las estructuras burguesas del Estado, cómo combatir el burocratismo y traducir esa idea de democracia participativa y protagónica en experiencias concretas que pudieran cambiar las relaciones sociales y además el modo de producción. Bueno, hubo diferentes ensayos, uno de ellos fue establecer cooperativas en manos de los trabajadores, recuperar fábricas en manos del poder obrero, de los trabajadores y las trabajadoras. Y en 2006 se da un salto fundamental en ese proyecto, que es la creación la ley de consejos comunales. Los consejos comunales son la estructura básica de organización social, donde la gente decide los proyectos, por ejemplo, de servicios sociales en el territorio, pero además donde la gente también se forma políticamente, donde la gente va cultivando una cultura de la participación.
En 2010 se crea la ley de las comunas. La comuna es la célula básica del socialismo, decía Chávez, y claro, las células, para formar un cuerpo, en este caso el cuerpo de la nación, tienen que juntarse, y por eso se plantea en el proyecto las ciudades comunales y luego el Estado comunal. El Estado comunal, ese horizonte, es el proyecto, la construcción del Estado comunal, es el proyecto histórico que decimos hace diferente a Venezuela, es lo que, pues yo creo que es uno de los motivos de la agresión que está sufriendo Venezuela, que es bestial, que es reticular, que lo vemos cada día en nuestro entorno, en la opinión pública, por el trabajo minucioso que hacen desde los medios de comunicación al unísono, y es la vía, lo que se llama la vía comunal al socialismo, la vía venezolana de construcción del socialismo, que tiene que ver con el autogobierno local, con la construcción de poder popular, y en ese sentido queremos poner un vídeo de un compañero para brevemente el contexto. No podemos pensar que este proyecto tan osado no puede generar contradicciones. Por supuesto que las hay, pero benditas contradicciones, y bendita Venezuela que se atrevió a plantear esas contradicciones, ¿no? Y tensiones. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora es un vídeo de un compañero, un comunero, que en el lugar donde estaba, que es la comuna del Maizal, tenían un obstáculo, la alcaldía se había convertido en un obstáculo y ellos decidieron tomar la alcaldía. Entonces, el momento que vamos a ver ahora es cuando estaban haciendo campaña para esa alcaldía. Venimos de comunidades campesinas, de clase popular, de gente humilde y que bueno, aprendimos con Chávez a comprender un poco la política, ¿no? Y hacer el ejercicio pleno en el territorio de qué es la política, cómo es la política, para qué nos sirve la política. Este compañero hoy es el actual ministro de Comunas y Movimientos Sociales. Con la guerra económica, el proyecto comunal, evidentemente la gente tenía que resolver lo cotidiano, y toda la organización popular se debilitó. Y desde hace como 2 años hay un intento y con la recuperación económica hay un esfuerzo brutal por parte del gobierno de volver a estimular el poder popular y el poder comunal. En ese ámbito, Ángeles se suma al ministerio y está realizando asambleas por todo el país, donde está moralizando a la gente, pero además después se queda un equipo de trabajo también sistematizando y viendo cuáles son las necesidades de los lugares para responder a esas demandas de la población. Vamos a poner uno de los vídeos de esas asambleas como era simplemente el principio. De comunas y movimientos sociales. Los movimientos sociales también se integran a esta construcción popular. Cada una de las personas que pertenecen a un movimiento social de repente también, o seguramente también, hacen parte del Consejo Comunal y forman parte de la comuna en sus territorios. Hablo de los movimientos sociales porque la compañera viene a representar, forma parte de un movimiento social con el que nosotros nos enlazamos ya hace años, como decía. Nosotros conocimos el movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores allá por Paraguay y fuimos tirando de ese hilito en distintos países hasta llegar a Venezuela, donde realmente tenían los chamos que trabajaban, tenían condiciones diferentes. El movimiento nos hace replantearnos y revisar algunos de los prejuicios que desde Europa tenemos también cuando hablamos de infancias y trabajo, y nos hace preguntarnos también qué consideramos nosotros y nosotras por trabajo. Bueno, les dejo con la compañera, que quién mejor de ella para hablar de esto y hablar también de cómo pues, todos los diferentes puntos que hemos tocado, cómo afectan en la vida cotidiana de la Venezuela de hoy. Bueno, gracias, Raúl. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes aquí, y de verdad que para nosotros es un placer poder estar aquí y contar la historia real que vivimos en Venezuela
los venezolanos de a pie, los que vivimos las agresiones de las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos y de Europa. Muchísimas gracias por escucharnos. Como lo decía el compañero, yo vengo en representación del movimiento CORENAC, que es la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Pero antes de eso, agarré un poquito de los puntos y contarle de la vida cotidiana de nosotros los venezolanos. Y es que optamos por un pensamiento de José Félix Rivas: no podemos optar entre morir o vencer, necesario es vencer. Y es vencer en medio de esa guerra, en medio de los bloqueos, de esos ataques que nos han venido haciendo desde hace muchos años, desde el 2002, que le dieron el golpe a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ese golpe que la derecha organizó y que dejó muchas vidas, gente inocente que salió a las calles a buscar a su presidente, al rescate de su presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Desde ahí ha sido ataque tras ataque, se han inventado las miles de maneras de cómo vernos doblegar ante un imperio que no se siente con la capacidad de entender cuando un pueblo quiere ser libre y soberano, a pesar que muchos medios de comunicaciones y muchos digan que vivimos en una dictadura. Si nosotros viviéramos en una dictadura, pues yo no estuviera aquí hoy en día conversando con ustedes, y realmente yo les hago la invitación a los que también nos puedan visitar y conocer, verificar las informaciones, porque son muchas las informaciones que llegan de los medios que dicen que, bueno, en Venezuela no estamos muriendo de hambre, que en Venezuela no tenemos medicina. Ciertamente hubo un momento de guerra donde esa derecha extremista que ha solicitado sanciones, intervenciones, los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, pues nos dejaron sin comida en un tiempo, nos dejaron sin comida, nos dejaron sin medicina, pero el venezolano supo salir adelante. Salimos adelante en medio de las dificultades, empezamos a producir, y como ellos vieron que no nos podían matar por la boca, han buscado los otros medios de cómo atacarnos. Y la vida cotidiana de nosotros los venezolanos es salir adelante día a día, es salir, trabajar, luchar día a día por nuestro país, es hacer lo que mejor sabemos hacer, sonreírle a la vida, sonreírle a las dificultades, darle a entender a esa derecha criminal que se dicen ser venezolanos, que no podrán con unos venezolanos dignos, que salimos simple y llanamente a luchar día a día. Nos tocó unos focos de violencia muy duros, dirigidos por la que ahora le dan el premio Nobel de la Paz. Yo digo, le deberían dar el premio del sicariaco, pues, porque realmente eso es lo que es esa señora, junto con todas esas otras trochas que los acompañan. Yo fui una de las que nos tocó vivir ese foco de violencia. Nos tocaba pasar todos los días por donde estaban las guarimbas. Nos dolió ver cómo ese foco de violencia quemaban a seres humanos vivos, asesinaban por el solo hecho de pensar que fueran chavistas, sin saber realmente si eran chavistas o no, porque entre esos muchos opositores que pensaban diferente a nosotros también fallecieron en manos de esos asesinos y asesinas. También nos inducieron una migración a nuestra juventud, a nuestros venezolanos y venezolanas, una migración inducida, donde le decían que en Venezuela no tenían futuro, que no tenían progreso, que no iban a salir adelante, que se iban a quedar en la miseria todo el tiempo. Y una migración que lamentablemente se fueron a otros países, algunos aquí, otros en América Latina, pero que han sabido luchar contra el odio de muchos, que en diferentes países también los han discriminado,
los han asesinado, los han golpeado, los han hecho de menos, como hay también venezolanos y venezolanas que gracias a Dios le ha ido bien y que también los han tratado bien en algunos países. Pero esto lo indució esa derecha criminal. Y muchos de esos venezolanos que se fueron huyendo de nuestro país, diciendo que vivían en una dictadura, pues fueron repatriados nuevamente a nuestra tierra, gracias a un gobierno al que ellos llamaban dictador. Al presidente Nicolás Maduro, un hombre obrero, un hombre conductor de victoria, decimos nosotros, un chofer. Y se burlaban al principio porque un chofer de autobús va a ser presidente de un pueblo. Bueno, ahí está, lo está demostrando junto al pueblo, dándole la oportunidad, dándonos, mejor dicho, la oportunidad a nosotros como pueblo de gobernar junto a él. Y Raúl conversaba sobre las comunas. Y bueno, el proceso de organización en Venezuela viene a través de los movimientos sociales, de cooperativas, bueno, los consejos comunales y las comunas que simplemente nos organizamos y tomamos decisiones en nuestras comunidades para saber cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los proyectos que debemos ejecutar, porque a veces de los ministerios o de la presidencia se puede aprobar un proyecto y decir, bueno, vamos a llevar el asfaltado para tal comunidad, pero de repente esa no es nuestra prioridad y nuestra prioridad era un liceo, una escuela. Y somos nosotros entonces, a través de las comunas y consejos comunales, quienes decimos qué proyecto vamos a ejecutar dentro de nuestras comunidades. Formo parte de la directiva del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo no quedé porque yo era bonita, ahí no estoy puesta a dedo por el alcalde, sino que fue una elección popular. Y estábamos concursando muchas compañeras y compañeros que al igual que yo, hacen un trabajo importante en las comunidades con niños, niñas y adolescentes. Y bueno, nos fuimos a unas elecciones. Y bueno, quedé seleccionada junto con otras compañeras y compañeros dentro de la vocería del Consejo de Protección. Y así como eso, pues ahora estamos con lo que son las consultas populares para darle prioridad al sector juventud, a la tercera edad, a cultura, deporte. Este 23 de noviembre tenemos nuevamente, nos vamos a la urna nuevamente, una consulta popular para seguir ejecutando los proyectos que nos hacen falta en nuestras comunidades. Y esa es la manera como nosotros venimos trabajando junto al presidente Nicolás Maduro, pero siempre como protagonista el poder popular. ¿Que tenemos dificultades? Sí, tenemos dificultades. ¿Que tenemos contradicciones? Sí. En todo proceso debe haber dificultades y contradicciones, es muy normal, pero nosotros como buenos ciudadanos y él como buen gobierno dialogamos pues, y hay cosas que decimos como pueblo que no nos gusta, porque tenemos que decirlo, y Chávez nos los enseñó. El compañero comentaba sobre los procesos de elecciones. No hay una elección que la oposición no cante fraude, al menos que ella lo gane. Si ellos ganan las elecciones, no cantan fraude, ahí creen en el poder electoral. Pero el 28 de julio, una vez más, nos hicieron un ataque al sistema electoral. Pero el candidato que estaba en el mundo no es María Corina, la que era candidata. Todo el mundo habla de María Corina, pero ella no era la candidata. No se presentó en el momento que se tenía que presentar junto con todos los candidatos y candidatas que estaban en ese proceso. Habían gente de oposición de muchos partidos y todos fueron hasta el tribunal a verificar las actas, porque las actas nunca son mostradas, sino que el sistema electoral nos muestra cuáles son los resultados y nosotros sabemos dónde están las actas. Si nosotros tenemos alguna duda de nuestro sistema, simple y llanamente vamos hasta donde están las actas. Se les pidió a ellos que fueran y presentaran sus actas y en ningún momento presentaron sus actas ni presentaron las supuestas pruebas que ellos tenían. Simplemente ya tenían el teatro montado. Incluso desde antes que se hicieran las elecciones, ya ellos estaban hablando de fraude, porque sabían que las tenían perdidas. No vamos a negar que sí tuvieron
que tuvieron votos, sí tuvieron, porque hubo una juventud que decidió votar y apoyarlos, creer en sus mentiras, porque hay una juventud que nació en la era de oro, que decimos nosotros, en la era de la llegada del comandante Chávez, y no nació en la era de la represión de la Cuarta República. Y vieron con el comandante Chávez la abundancia, las oportunidades, y pensaban que esta derecha extremista pues le iba a dar todo lo que le prometía. Pero en ningún momento les dijo los focos de violencia que los iban a utilizar y después se iban a lavar las manos ellos, se iban. Unos están aquí en España, otros están en Estados Unidos y así sucesivamente. Dejaron a una juventud sola allá en Venezuela, a una parte de la juventud que creyeron en ellos y que ahora esa juventud se está dando cuenta que ellos lo que ofrecen es mentiras y falsedades. Hoy en día pues se le sigue dando oportunidades a esa juventud independientemente que piensen diferente a lo que nosotros pensamos, pero el gobierno que gobierna no es un gobierno que discrimina, sino que los llama y les da oportunidades. Uno decide si quiere o no quiere, si se quiere asumir o no se quiere asumir. Y bueno, para contarle un poco de mi movimiento también, yo fui niña trabajadora desde los 8 años, limpiaba zapatos en la Plaza Bolívar del municipio de Andrés Eloy Blanco, Sanare, y ahí inicié mi proceso con un grupo de compañeras y compañeros. Nace una organización creada por 2 educadores de calle, profesor Teresio Serpi y la profesora Carmen Olavarrieta, y ellos siempre nos veían ahí trabajando en la plaza, pero había un grupo de mis compañeros que tenían como refugio una parada de taxi, porque bueno, tenían problemas con su familia, pues con sus padrastros. Ellos tenían como refugio una parada de taxi y nosotros, la mayoría de los que trabajábamos ahí, pues las casas de nosotros, pero lamentablemente a veces no los podíamos llevar porque vivíamos en casa de algunos de los abuelos y así sucesivamente. El profesor Teresio y la profesora Carmen Olavarrieta ven la necesidad porque eran profesores de una escuela y todos los días tenían que pasar por esa parada de taxi y veían a mis compañeros ahí. Y así fundan Asomnica, que es la Asociación Civil de Niños y Niñas en Situación de Calle. Ahora está en pleno debate y discusión su nombre porque ya no tenemos niños en la calle. Está el debate en lo que es el proceso para el cambio de nombre. Pertenecemos a la Corenac se funda en el 2003 por la necesidad de esos colaboradores, porque habían otros niños y niñas que trabajaban en varias partes del estado Lara, como era en la feria de hortalizas, empacadores de bolsa, los que limpiaban parabrisas, y así sucesivamente, pues nuestros educadores de calle decidieron reunirse, hablar y proponernos un día a nosotros de hacer una reunión. Y esa reunión se fue a un encuentro, a un primer encuentro de niños, niñas y adolescentes trabajadores en el municipio Morán, en las montañas de Villanueva, donde decidimos realizar mesas de trabajo con la participación de cada uno de nosotros. Nosotros dijimos, bueno, todos hacemos un mismo trabajo y nos vimos en la necesidad de empezarnos a organizar. Y así empezó nuestra organización, con la participación, claro, con las orientaciones también de nuestros colaboradores y colaboradoras, pero donde nos sentíamos bien confiados porque nos daban ese derecho a opinar y de decir las cosas que nos gustaban y las que no nos gustaban también. Y así nos fuimos organizando y organizando hasta que en el 2004 decidimos marchar junto a la clase obrera. En Caracas, por primera vez, niños y niñas y adolescentes trabajadores marchando junto a la clase obrera. Ahí tuvimos una incidencia porque nuestro sueño era cómo llegar al presidente Chávez, cómo hablar con el presidente Chávez, pero lo veíamos imposible. Nosotros decíamos, para llegar al comandante Chávez va a ser muy difícil. Sin embargo, decidimos marchar y marchamos con las consignas, con la mejor alegría.
y en una de esas veíamos que venía un mar de gente ahí luchando y nosotros dijimos, ser presidente Chávez. Bueno, no era el presidente Chávez, pero era el vicepresidente en ese momento. Y le hicimos entrega de un folleto que nosotros cargábamos y se lo entregamos y le pedimos que por favor se lo entregara al comandante Chávez. Después que nosotros le entregamos ese folleto y ya, bueno, decidimos irnos para la buseta para regresar al estado Lara, estamos en la buseta ya a punto de irnos para Barquisimeto y escuchamos que el comandante Chávez dice: me ha informado el vicepresidente que en esta marcha hay niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y eso fue el boom, la alegría para nosotros. Y así seguimos marchando y marchando, hasta que por fin tuvimos la oportunidad de estar con el comandante Chávez, de hablar de nuestra experiencia, y un grupo de compañeros y compañeras adolescentes de la Corenac estuvieron en un aló presidente. Y una cosa es que yo se los cuente y otra cosa es que ustedes lo escuchen. Por eso les vamos a presentar rápidamente un video, porque una de las primeras cosas que dijo el comandante Chávez: niños trabajadores, los niños no pueden trabajar. Y después rectificó y se recordó que él fue un niño trabajador también, y que vendía las arañitas, los dulces que le hacía su abuela para ayudarse. Entonces, ahí les voy a dejar el video. Coordinación Regional de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Venezuela, Corenac. ¿Tú quién eres, muchachita de pelo largo? A ver, ¿tú quién eres? Dime. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Ruth Molina y soy representante de la Coordinación de Niños y Adolescentes Trabajadores. Un movimiento que lucha en contra de la explotación infantil y en pro de la dignificación de los pueblos. Aquí estamos constantes en su lucha y también trabajando conjuntamente con el IASTECNA y ahora con el MPS en lo que es la reactivación del nuevo programa de protección de niños, niñas y adolescentes, el PRONAC. Y bueno, aquí tenemos un presente para usted, no sé si te lo puedo decir. Vente pues, dámelo pues. Venga pues, ven negro, ven acá. Ven tú también. Venga hijo, los dos. A ver, rapidito. Mira. Y esta es una camisa. ¿Y este movimiento Corenac cuánto tiempo tiene? Nacimos en el 2003, en julio del 2003. ¿Y tú de dónde eres? Del estado Trujillo. Y esa patilla, chamo, se parece a la patilla del Mariscal Sucre. ¿Y tú te pareces, sabes a quién? A Josefa Camejo. Era bella, una negra bella. ¿Y ustedes qué están estudiando? Yo estudio 5º año y 2º año de ciencias, música y practico gimnasia. Y trabajo también, y practico. ¿Cómo que trabajas? ¿Trabajas en qué? En una secretaría de mi mamá, atendiéndola. ¿Y tú estudias? Yo estudio 4º año y trabajo en un supermercado de empaquetador. Empaquetador. Sí. Ustedes no se deben dejar explotar ahí donde trabajan. Por eso es que hay que organizarse. No se deben, porque el trabajo infantil está prohibido. Está prohibido, ¿verdad? El trabajo infantil está prohibido. Ahí hay unas leyes muy estrictas. Claro, ellos ya no son infantes, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de niñas, niños y adolescentes trabajadores de Venezuela, ahí hay un concepto, hay una contradicción allí. ¿Cómo la solucionamos? Bueno, de dos maneras, presidente. En primer lugar, con todas las políticas de inclusión social que hemos venido desarrollando desde el gobierno revolucionario en función de eliminar toda forma de explotación del capital sobre el trabajo infantil. Eso hay que señalarlo muy enfáticamente, porque el trabajo es algo bueno, pero siempre y cuando no se haga... No haya explotación. Yo, por ejemplo, mira, no, Lisbel, bien bueno el regaño que me pegaste. Fíjate. Yo fui un niño trabajador. Mira, a mí me está entrevistando y bueno, y me hace preguntas cada vez más profundas Ignacio Ramonet. Por ahí viene pronto. Ayer estuvo por ahí, pero no pude atenderlo. Viene la semana próxima. Y entonces estaba hurgando en mi niñez. Pues, ¿quién fue usted? ¿Qué niño fue usted? Claro, me está obligando a echar atrás. Incluso a preguntarle a mis padres cosas que yo no recuerdo. Ahora, sacamos una conclusión. Yo fui un niño trabajador. O sea, el concepto niño trabajador no es malo per se. Yo aprendí desde niño a recoger café
Yo aprendí desde niñito, desde 8, 9 años, a vender arañas en la calle, a interactuar con los mayores, a hacerme respetar, porque tenía que venderle a veces allá donde jugaban bolos. Había uno que otro que se tomaba una cerveza. Y yo era un niño de 10, de 11 años. O cuando iba a la plaza, que eran los días de la fiesta patronal, había gente que había tomado y uno vendía dulce, o la señora de la casa, o los compañeros en la escuela. Sobre todo era en la escuela que yo trabajaba. Vendían el recreo, pero vendía frutas. Uno iba a buscar frutas y yo ayudaba a cortar los topochos, los racimos, a montarlos en la camioneta Power Wagon, una bicha vieja pero buena. Y después nos íbamos llano adentro, hasta Mantecal llegamos vendiendo plátanos. Yo la primera vez que conocí la ciudad de Barinas fue montado en la camioneta vendiendo plátanos en las calles. Eran 8 por bolívar, yo le daba 10 a la gente y 12. Generoso. Entonces aprendí a ser generoso. Aprendí a trabajar dignamente. El concepto de niño trabajador no es malo per se. Dime lo que ibas a decir. Hola, el movimiento de la Coronada pertenece a un movimiento latinoamericano llamado LACNAD, que agrupa experiencias de 8 países como Argentina, Perú, los compañeros de Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile. Nosotros luchamos en contra de la explotación, no solamente de los niños, adolescentes, sino también de los adultos, ancianos y de todo el pueblo, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos y del mundo. ¿Y tú te llamas cómo es? Ruth Molina. Ruth, mira Ruth. Tenemos 3 ejes estratégicos, comandante. Mira, fíjate. Ruth, Jesús, eres tú. Sí. Jesús de Trujillo. Sí. Blas Pacheco. Blas de Trujillo también. Ajá. Abrángela de Lara. Y Eleazar, colaborador. ¿De dónde eres tú, Eleazar? Yo soy de Lara también. Fíjate una cosa. Inclúyanme como colaborador. Ok, perfecto. Anótenme colaborador. Perfecto. Todo lo que tú decías, de luchar contra la explotación de los mayores, de los menores, de los que no son, tal y tal. Dentro del capitalismo es imposible acabar con la explotación. Del hombre por el hombre, de la mujer por el hombre, del hombre por la mujer, del niño por la sociedad, de la sociedad por la sociedad, etc. Solo en el socialismo. Ahora hay que estudiar. El libro está por ahí. Hay que estudiar al Che. Hay un libro del Che, por ejemplo, que se llama El socialismo y el hombre en Cuba. El Che. A Simón Rodríguez también. Cuando plantea en lo que es mezclar la educación conjuntamente con el trabajo como medio para fortalecer los valores y principios en las personas. Bueno, inclusive nosotros trabajamos sobre 3 ejes estratégicos. El primero es la participación y protagonismo de los niños, niñas, adolescentes, trabajadores para convertirlos en actores sociales, convertirnos en actores sociales. El segundo eje responde a la realidad de lo que hablábamos de la explotación. Entonces, son trabajos alternativos que sean dignos, se mezcla la educación, el trabajo, la recreación, la educación, sobre todo, y la organización. Y el tercer eje responde a lo que es la formación integral, que responde a la realidad de los talleres. Dentro de los talleres que hemos recibido, el conocimiento de la LOCNA, sobre las drogas, sobre los problemas sociales. Sexualidad responsable. El sexo responsable. Todo esto va a ser Muy la corriente importante. del pensamiento de Simón Rodríguez, que era mezclar la educación y el trabajo. Correcto. Un aplauso, pues. Estoy boquiabierto. Ahora, multiplíquense, muchachos. Ustedes. Tenemos una cooperativa, una experiencia de una pulpadora justa, donde Ajá. nosotros la manejamos en el estado de Lara. Por eso yo decía, vamos a trabajar en proyectos, decía el Che decía esto, muchachos. No se trata solo de producir piedras picadas, madera y mesas, algodón y ropa, petróleo y gasolina y petroquímica, alimentos. Hay que producir el hombre nuevo, la mujer nueva. Ustedes son la mujer, el hombre nuevo. Ustedes son esta patria en el 2050. Yo te veo los ojos a ti, y me imagino el futuro, como que estoy viviendo en el futuro. Yo no voy a ver esta patria como yo quisiera verla, ¿saben? Pero lo que dijo el poeta, me estoy copiando de Andrés Eloy Blanco, no me importa. Me basta saber que esos ojitos tuyos van a ver la patria que yo sueño desde niño. Y los ojos tuyos
que los tuyos son como los de mi hijo Hugo, o de mi hija María, o Rosa, o Rosiné. Ustedes son los hijos de la revolución. Vuelen, muchachos, hagan ahora. Yo quiero ayudar más, vamos a ayudar más a crear, por ejemplo, proyectos productivos socialistas. Ustedes que ya saben lo importante que es el trabajo digno, pueden, además de ser caletero, ¿verdad? ¿Caletero es? O caleteador, despachador, y tú eres empacador, y tú eres charcutera. Ok, ustedes trabajaron por necesidad, por impulso, a veces hasta por impulso. Verlo como algo bonito, bonito, algo que nos incluye en la sociedad, que nos enseña nuevos valores. Ajá. El niño trabajador con dignidad madura rápido. Madura rápido. Yo lo viví, pues. Yo lo viví, lo que tú estás viviendo en otras dimensiones. Una cosa es que yo se los cuente y otra es que usted lo vea. Bueno, ese era Chávez y sigue siendo Chávez para nosotros. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Porque Chávez sigue viviendo en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras acciones, en el día a día, cuando salimos a luchar, cuando salimos a trabajar por la Venezuela que queremos, por la patria que soñamos y por la patria que soñó el comandante Chávez junto a nosotros. Nosotros seguimos organizándonos, seguimos trabajando y seguimos apostando a esa Venezuela hermosa, a esa Venezuela maravillosa. Bueno, miren, fíjense lo que es las oportunidades en la revolución. Jesús Parra, el compañero de Trujillo, el de la patilla, ese compañero hasta no hace nada fue diputado del Estado Trujillo. Diputado del Estado Trujillo. Solo en revolución eso es posible. Solo en revolución es posible que nosotros lleguemos a sentarnos y a conversar con un presidente. Yo les hago un llamado de solidaridad, un momento de denunciar lo que nos está pasando a los venezolanos y venezolanas. Denunciar con firmeza, le hago un llamado a los partidos de izquierda que de verdad asumamos y agarremos, me disculpan que voy a utilizar una expresión venezolana, que agarremos el toro por los cachos. De verdad. Bueno, excelente. Que se denuncie con firmeza las sanciones y bloqueos criminal tanto de Estados Unidos como de Europa. No permitamos que Venezuela sea o que empiecen a denunciar cuando ya estemos como Palestina. Sí. No permitamos llegar a ese nivel. Desde el corazón les pedimos todo el apoyo y toda la solidaridad. Es momento de firmeza, es momento de denunciar, es momento de la solidaridad internacional a través de las denuncias firmes y concretas, denunciando las acciones criminales de Estados Unidos y de Europa. Con todo el amor, con todo el cariño, yo les agradezco inmensamente la oportunidad que ustedes nos dieron de poder estar aquí, de que nos escuchen, pero que escuchen nuestra verdad. Yo vengo de una comunidad, de un barrio, fui niña trabajadora, yo aquí estoy no en representación solamente de mi movimiento, sino de una patria, de un país que lucha por seguir siendo libre y por seguir viviendo en paz. Y nosotros, a pesar de las amenazas, a pesar del arrebato que tiene esa derecha criminal, Estados Unidos y Europa con nosotros seguimos siendo un pueblo alegre, lleno de esperanza, de vida, por seguir luchando, por seguir trabajando. Y voy a finalizar, bueno, hay un video también del grupo de los niños, niñas y adolescentes que siguen haciendo vida activa de nuestro movimiento. Yo les pregunto a ustedes si lo quieren ver o finalizamos. Si lo quieren ver, bueno, vamos a un video cortico y finalizamos si tienen alguna pregunta, con lo que ustedes nos quieran preguntar, aquí estamos a la disposición. Un turno de palabras.
Nosotros como niños, niñas, adolescentes, trabajadores del campo, queremos demostrarle a la comunidad que podemos trabajar y hacer proyectos y que también nos tomen en cuenta. Cuando decía que nos habían dejado sin comida, todos optamos por recuperar nuestros campos, nuestros pedacitos de solares en nuestras casas y sembrar. Nuestra muchachada, junto con su familia y todo, sembró y produjo en pandemia. Nosotros no nos desesperamos, como mucha gente en otros países, amigos que uno conocía y uno les preguntaba que cómo estaban y eso. Y era preocupante como uno los escuchaba porque se sentían desesperados, porque la gente entró en un desespero y querían comprar de todo, ¿verdad? Sin importarle si el vecino o el otro quedó con comida, quedó con lo que necesitaba. Nosotros tomamos la pandemia tranquilamente, porque ya habíamos pasado cantidades de dificultades y nos fuimos organizando y trabajando en comunidad. Nosotros sí sufrimos en la pandemia, sí perdimos a seres queridos, amigos, a gente del pueblo, porque sí se perdió, pero no la cantidad de gente que se pensaba, y fue porque se tomaron medidas preventivas, el gobierno tomó las medidas preventivas y el pueblo y la muchachada decidió trabajar y organizarse. Las manovueltas, de organizarnos cómo sembrar, cómo garantizar por lo menos para tener lo que eran los alimentos necesarios, y también optamos por la medicina tradicional, la medicina natural, porque nos dejaron sin medicina durante mucho tiempo también, y optamos por rescatar nuevamente la medicina tradicional de nuestros antepasados. Y así, esta Venezuela sigue adelante. A pesar de las amenazas, seguimos de pie y no nos le vamos a poner de rodillas a ningún imperio. Muy bien. No nos vamos. Nosotros decidimos ser independientes. Y voy a culminar con un pensamiento de Argimiro Gabaldón, un compañero, un hermano, un camarada guerrillero. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Porque a pesar de los momentos difíciles, a pesar que perdimos gente valiosa, gente querida, gente luchadora, le sonreímos a la vida y a las dificultades. Siempre le vamos a sonreír a la vida y a la dificultad. Si algo nos caracteriza a nosotros los venezolanos y venezolanas, es la alegría, es la fortaleza, es la gana de salir adelante y de luchar. Gracias por acompañarnos. ¡Cada vive! ¡La lucha sigue! Antes de empezar el turno de palabras, yo me sumo a lo que ha dicho la compañera Dinoscar, de que estemos todas y todos atentas y atentos por lo que pueda pasar. Trump ha dicho que no piensa invadir Venezuela, pero Trump dice una cosa y hace otra, o sea que no nos podemos fiar. Lo que sí está clarísimo es que lo que desean es un cambio de régimen. Eso lo llevan deseando mucho, mucho tiempo. Entonces tenemos que estar atentas y demostrar que Venezuela no está sola, que somos muchos y muchas los que estamos acompañando a ese proceso, a esa revolución, y que si estuviéramos algunos en Venezuela nos alistábamos también a esas milicias. Total. Así que, compañeras y compañeros, ¡viva Venezuela y siempre adelante con ellos! ¡Gracias! ¡Que viva! Pues la primera, la ministra Durga Ochoa. Adelante. Mira, oye, qué acto tan bonito. Tienen que invitar con más frecuencia. Primero, felicitarlos, ¿no? A todos estuvieron muy bien. La compañera venezolana, ¿cómo es tu nombre? Dinoscar. Dinoscar. Fíjate que la claridad política con que tú hablas
evidencia de manera clara y contundente el recorrido por el que ha pasado la mayoría de los venezolanos en revolución, durante el comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro y durante todo este tiempo. Porque cuando tú me preguntas a mí, yo estoy y te escuché hasta con emoción. Yo digo, mira, yo también vengo de las bases del Cuerpo Popular y fíjate dónde estoy en este instante. Yo vengo del movimiento social, del movimiento de profesionales y técnicos, la coordinación de los profesionales del derecho. Todavía estoy coordinando, aún estando aquí, que dije, tiene que poner a alguien allá porque ya yo no puedo llevar esa responsabilidad y eso va a quedar hasta el momento en que pueda salir del estado receptor para poder hacer la asamblea y ver qué es lo que va a pasar. Y cuando tú observas el recorrido de esos movimientos sociales, que estábamos desde muy pequeños, muy jóvenes, con el comandante Chávez, entonces observamos que nuestro parlamento compuesto por diputadas y diputados que emergen de las bases. Totalmente. Vienen de la clase obrera, vienen de todos los movimientos, por lo menos nosotros, el movimiento profesionales y técnicos tenía 12 diputados. El de los abogados obtuvo 6 diputaciones y entre esas llegué yo 2 veces diputada por mi movimiento social de las bases y quedamos electos. Y no solamente es eso, sino que el compás de ejercicio de gobierno, el desarrollo de la política pública de la revolución es de manera permanente acompañando con las bases del poder popular. Yo veía aquí al compañero de Voces en Lucha, Jesús, Raúl. Estoy practicando como cuando uno está dando clases, aprendiéndose los nombres de todos los compañeros que integran. Fíjate, Ángel Prado viene de una de las comunas que es referencia a nivel nacional y llega a ser ministro de las comunas, porque no solamente el rol de él, hemos tenido varios comuneros ocupando ese espacio. Y eso ha permitido que tengan una conexión directa con ese trabajo social. Esa comuna, que es la comuna del Maizal, que es una de las referencias, esa comuna tiene más de 22 consejos comunales, porque ¿qué es lo que ocurre? Es la comuna que tiene varios consejos comunales organizados del circuito comunal y entonces convergen aquí y cada quien tiene un liderazgo y es agrupado en esa comuna. Ellos se registran y tienen un papel de responsabilidad, de organización y de cumplimiento de diferentes roles, que no solamente va en la aprobación del proyecto, eso es importante que ustedes sepan, sino que además también va en la forma como ejercen su actividad. Por ejemplo, en la comuna del Maizal, de donde viene Ángel Prado, que fue el video que vimos, ellos se dedican a la siembra de maíz y de leguminosa, una de las más importantes, y tienen organización y de eso reciben beneficios, se administran, controlan, hacen control desde el pueblo, control interno para verificar que los recursos se hagan de manera oportuna. Y cuando hay tanta organización, entonces reciben la ayuda del gobierno, porque ahorita está pasando, y es una de las nuevas modalidades que ha adoptado nuestro gobierno revolucionario, de establecer la inyección de los recursos, porque te dicen, usted tiene aquí hacer el puente. Tú, no es lo mismo que venga un alcalde que tiene la competencia, por ejemplo, del tema de las calles, del aseo o del gobernador de ese estado, que la comuna, que es la que está en el territorio y que está allí y conoce y pasa todos los días por el sitio, sabe cuáles son las verdaderas necesidades que tienen y entonces te establecen. Nosotros tenemos aquí estas necesidades, son 5 proyectos, ¿a cuál le vamos a dar prioridad? Bueno, entonces viene la comuna y vota. Ahorita, es reciente, ha venido el primer vicepresidente del partido, que es Diosdado, y ha dicho, bueno, vamos a un proceso de constituyente que no solamente es de los 5.346 circuitos comunales, que me los agrupa a todas las comunas que hay a nivel nacional, sino que además te dice la constituyente de los movimientos sociales, porque entonces como el poder viene desde las bases del pueblo, porque se gobierna con el pueblo, para el pueblo y de manera permanente, siempre están en todo el desarrollo de la política pública. Entonces eso es bien importante que la gente conozca. ¿Qué es lo que no perdona el imperialismo? No perdona que el pueblo tenga inclusión social. Eso que dijo la compañera es totalmente cierto. En el proceso electoral a mí me sorprende porque la claridad con que lo expresa, bueno, quizás yo
Como profesional del derecho lo veo un poco más técnico, pero ella lo dijo con palabras muy claras y muy sencillas. Claro que el tipo, Edmundo, no se presentó cuando vino el presidente Nicolás y ejerció un recurso ante el máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia. Y allí llamaron a todos los partidos políticos para que se acabara el estado de violencia en la calle y le dijeron, presenten aquí, se convoca audiencia de forma pública para que todos los partidos políticos, llámense todos, los de oposición y los de revolución, se presenten con las pruebas para que sean conocidas por el tribunal como órgano máximo jurisdiccional. No se presentaron porque no tenían las pruebas. Ustedes saben por qué, porque nuestro proceso interno electoral, yo veía unas declaraciones hoy de Petro que decía hay que llamar a democracia, tienes que estar dentro de Venezuela para que conozcan lo que ocurre. Nuestro proceso electoral tiene más de 5 auditorías, se audita antes, durante y después. Usted antes, llaman a los partidos políticos, revisen las máquinas, cómo están, verifiquen el sistema. Durante el proceso, usted conforma una mesa electoral, vamos a suponer, están aquí, hay 5 personas. Ellos son partidos de la revolución y también de oposición. Sacan de eso que ella expresaba, el chorizo, que es la chuleta. Usted aprieta la máquina, nosotros tenemos un sistema automatizado. Es muy difícil vulnerar ese sistema. Usted aprieta la máquina, instala la mesa. 5 de la mañana, el toque de Diana, ya todo el mundo está aquí. Pasa, saca el chorizo y muestra. En 0 votos. No hay 0, está empezando. Eso lo dejan en el acta de inicio y allí está auditado. Termina el proceso de votación, cerraron la mesa. Audita la mesa, vuelven a sacar el chorizo, entonces allí te dicen 180 votos, por ejemplo. Esos 180 votos tienen que estar además cotejados con las papeletas, porque uno saca la papeleta de la máquina y tú dices, por ejemplo, es el presidente, bueno, yo voté por Nicolás, aquí sale Gran Polo Patriótico y sale y yo reviso que efectivamente voté por Nicolás, sale la papeleta, usted viene a la caja, deposita la papeleta y tu voto queda registrado en el sistema. El sistema te dice, aquí hay 180 votos, aquí hay 180 papeletas. El sistema te dice 180 papeletas, 90 papeletas para el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moro. Y te dice aquí 90 papeletas que están. Y todos los miembros de mesa, porque eso se hace público, están mirándolo. Hacen el acta de cierre y entonces allí coteja. Y se va ese material para el Consejo Nacional Electoral. Pero además los miembros quedan con copias de esas papeletas. Es decir, que es una manera de comprobación. Es muy difícil que puedan hacer fraude porque nuestro voto no es manual, uno de los sistemas automatizados de mejor fortaleza. Entonces, ¿qué ocurrió? Ante los medios de comunicación, yo lo decía en días pasados, en una actividad que teníamos, los medios de comunicación son un elemento de guerra. Claro. Y nosotros, ustedes los voy a invitar, que ya veo que andan en la onda de la investigación. Hay un libro que hizo, y siempre lo recomiendo, un libro que hizo el Ministerio de Seguridad y Defensa de la Nación, que lo publicó la editorial Hormiguero. Allí aparece reflejado en una presentación que hizo el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, las más de 10 teorías de guerra que nos han aplicado durante el proceso de la revolución. Más de 10 teorías de guerra. Nos las han aplicado de todas las formas. Desde que está el comandante Chávez y desde que está el presidente Nicolás Maduro, nos han conspirado de todas las maneras. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces aquí viene ella. Es la muestra práctica de cómo funciona el ejercicio revolucionario, ella. Y así como ella, están los pescadores, están los campesinos, están los acuicultores, las cocineras de la patria que cocinan en los comedores. Yo siempre tengo una fiel admiración por esas mujeres. Ahorita acaban de obtener 2 diputadas. ¿Tú sabes lo que es una cocinera que está metida en el comedor y tienen 2 diputadas que vienen para el proceso que inicia en el nuevo periodo parlamentario? Entonces, el asunto es que
nosotros tenemos un sistema muy blindado y además que está tutelado desde el punto de vista constitucional. El modelo nuestro, el comandante Chávez fue el creador de este modelo. Cuando llegó y dijo, la constituyente del 99, porque se va la moribunda, que es la constitución del 61, y se paró en el hemiciclo de la Asamblea Nacional diciendo, yo hoy, siendo presidente de la República, renuncio a mi cargo y todo el mundo debe poner su cargo a disposición porque nos vamos a relegitimar con el pueblo a través de las bases de la constituyente. ¿Y qué fue la constituyente? Una discusión de constituyentes elegidos por el pueblo de todo lo que era el articulado que estaba o conformaba el nuevo modelo constitucional. Y ese modelo es el que dijo que establecían las formas asociativas, movimientos sociales y organización como parte y complemento del desarrollo de la política pública en el Estado venezolano. Ese es nuestro país y eso no nos lo perdonan. Que llegabas a un banco, alguien en alpargata, porque venía del campo, así como los niños que ustedes lo vieron ahí, que Sarare, por cierto, es precioso y tiene la gente cálida y bella. Yo tuve la oportunidad de recorrer mi país muchísimas veces. Bueno, yo me pregunto, desde que estoy aquí hace 5 meses, ¿por qué Dios me mandó aquí y con qué propósito? Porque jamás me imaginé que me iban a mandar. Cuando me dijeron en la Cancillería, una semana antes de las nuevas postulaciones, usted se tiene que ir como diplomática. Yo dije, pero yo no pedí esto, o sea, ¿cómo me van a mandar salir de mi país? Y bueno, 5 meses después estoy aquí y ahora voy entendiendo cuál es mi propósito en este país. Este propósito, el acercamiento con la gente y enarbolar las banderas de Venezuela de forma permanente, porque Venezuela es un país de gente de amor. Estamos en un asedio de guerra con la aplicación de más de 1042 medidas coercitivas unilaterales y todavía sonreímos, bochinchamos, escuchamos los cardenales del éxito. ¡Ay, cuidado con los gringos que por ahí vienen! Pero seguimos con la parranda. Ese es el pueblo alegre de Venezuela. Es que los adolescentes participan. Usted ve la labor de la juventud. Nosotros también en la revolución tenemos una juventud muy activa. Usted ve en este instante la directiva de la Asamblea Nacional y la directiva la encabeza Jorge Rodríguez, pero además Pedro Infante, que es un joven de edad contemporánea, ya adulto contemporáneo, porque Pedro tiene como la misma edad que yo, y todavía sigo siendo jovencita. Y tenemos una jovencita que es una diputada de Nueva Esparta, que es una muchacha, y que además los jóvenes llevan, ustedes lo ven, con armas, practicando y conformando la milicia bolivariana. Y ahí estaban diciendo, voy por la defensa de mi país. Es decir, que no es que es un proceso de adoctrinamiento, es un proceso de convicción que nos enseñó el comandante Chávez, que nos enseñó a luchar por nuestros objetivos, a venir y establecer que aquí no hay discriminación por clases sociales. La discriminación se acabó con la revolución. La derecha recalcitrante, esa derecha criminal que ella cita, es una derecha que lo que busca es seguir manteniendo las élites, porque fíjense lo que pasó. Aplicaron lo mismo que hicieron en Libia. Un presidente autoproclamado, Juan Guaidó, y posteriormente, vean ustedes que tiene negocios en Miami. Lo mismo pasa aquí, que tratan o reciben financiamiento del imperio y reciben financiamiento de empresas privadas y de gente que no le interesa tener un gobierno lleno de pueblo para entonces venir y tomar otra vez cuotas de poder. Así penetren, hagan lo que hagan. 23 estados, Distrito Capital y ahora la Guayana Esequiba. Y la organización no es nada más de movimientos sociales y comunas. La organización es un despliegue completo que va desde calles, por eso es que es muy difícil penetrar nuestra orgánica, va desde las calles y toda la urbanización o el barrio que conforma, y tenemos identificación, calle, jefes de calle, jefes de comunidad y la unidad Bolívar Chávez. Entonces el asunto es que Venezuela se mantiene en esas condiciones en la actualidad y que bueno, seguimos enarbolando la bandera de la paz. Que viva Venezuela siempre. Saludar el acto, felicitaros y decirte que me has emocionado muchísimo. Por supuesto, al profesor Marcos Roitman, agradecerle mucho su ponencia, el acercarnos
esa parte que siempre pone, mucho más técnica. Estar viendo lo que nosotras vivimos. La compañera también estuvo conmigo, estuvimos las dos. Y había muchos como tú que eran niñitos entonces, como los que hemos visto en el vídeo. Y me encanta ver con lo que lo habéis hecho, lo habéis conseguido. Por supuesto, desde entonces nosotros estamos en el acompañamiento, ya estábamos aquí, pero seguiremos. Y que materialicéis todo lo que os queda. Las comunas, los barrios. Yo entonces anduve mucho por el 23 de enero, que para nosotros era mítico y lo vimos y lo masticamos y lo disfrutamos. Lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí. Me ha emocionado mucho el acto, yo creo que es uno de los actos más bonitos que yo he visto en esta sede, que me emocionó, porque, y que falta hace conocer esta Venezuela revolucionaria, porque no se conoce tanto. Yo quería decir algo a la compañera. Realmente yo me he emocionado mucho. He aprendido hoy muchísimo contigo, pero muchísimo, porque no es lo mismo en muchísimos actos que he ido, que he escuchado, que he intentado aprender, que verlo desde primera mano. Una persona con mucha coherencia, con una formación ideológica muy fuerte, y yo creo que por eso, no sé si se van a atrever o no, pero para lo que sí estoy segura, que si llegan a poner un pie en Venezuela va a ser otro Vietnam. Sí. Eso estoy segura. Y muchísimas gracias por lo que hemos aprendido y nos hemos emocionado mucho con tu relato. ¿Qué están pensando ustedes con los extranjeros que están exportando o lo están sacando de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo están haciendo? Porque esa gente ha sido opositora de Chávez. Y ellos van a volver ahora. ¿Qué piensan o cómo lo van a actuar? Solamente eso quiero decir. Bueno, gracias a los que intervinieron. Y bueno, compañera, lo dije hace un buen rato, muchos están siendo devueltos a la patria. Y ha sido el mismo presidente Nicolás Maduro que a muchos de ellos ha tenido que ir a buscar a esos países. Y los vamos a recibir con todo el amor. Y los seguimos recibiendo con todo el amor, porque son nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Nosotros no tenemos rechazo hacia nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Piensan diferente a muchos venezolanos y venezolanas que nos quedamos luchando, pero también estoy segura que muchos de los que están regresando también vienen con otra mentalidad, con una mentalidad de ver que ese sueño americano eran mentiras, que ese sueño americano no existe, y que también se están reinventando muchos de ellos cómo sacar el país adelante. Lo recibimos con el amor, con la ternura que siempre nos ha caracterizado a los venezolanos y venezolanas, y demostración de eso lo ha dado nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el conductor de Victoria, el chofer del pueblo, con recibirlos, con irlos a buscar a donde tenga que irlos a buscar y regresarlos a su patria, a pesar que muchos de esos hermanos y hermanas se fueron diciendo que él era un dictador. Y es ese dictador, dicho por ellos, que los está mandando a buscar y que no los está discriminando, que los estamos recibiendo con todo el amor y con toda la ternura, porque son nuestros hermanos y hermanas de nuestra patria. Amén.